Hola hermanos, vamos a compartir el texto de hoy. Estamos en Hechos, capítulo 9. Y vamos a ver los versículos 32 al 43 y ahí termina ya el capítulo. Y hay una historia que está centrada en Pedro, en el apóstol Pedro, que sabemos ya por todo lo que hemos leído, es uno de los fundadores de la iglesia en Jerusalén. Mediante él y otros apóstoles, Cristo está fundando su iglesia. Y esa es la historia que hemos estado revisando hasta ahora, de cómo el poder de Cristo se verifica en toda la iglesia y en todas partes donde algún representante de la iglesia va, donde se va transmitiendo el evangelio y muchos van creyendo y la iglesia va avanzando. Básicamente lo que estamos viendo hasta aquí, hasta el capítulo 9, y quizás el punto más alto que vemos en el capítulo 9 es la conversión de Saulo, que nuevamente, otra vez la obra de Cristo, incluso en el corazón más duro, más terrible, el poder de Dios. Y damos gracias porque este libro nos muestra a nosotros, a la iglesia, y el poder de Cristo obrando por medio de nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este texto que nos enseña, que nos asombra, que nos confronta a veces, que nos fortalece, que nos anima. Y queremos que hables hoy a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Un devocional es básicamente el tiempo que tú dedicas, que yo dedico en un texto de la palabra de Dios, buscando que el Señor me diga algo. Ese es el objetivo, que Dios hable a mi corazón. A veces me va a animar, a veces me va a confrontar. Voy a leer un texto que quizás va a ser duro para mí, pero es bueno de parte de Dios. O me va a fortalecer, me va a decir, mira, estás haciendo las cosas bien, y eso me va a animar quizás toda la semana. Si no hago el devocional, no voy a tener ninguna de esas cosas, no voy a escuchar la voz de Dios que quiere decirme todas estas cosas. Y es importante entonces en nuestra vida el devocional diario. Y esto es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo por medio de estos videos, de llevar un devocional, compartirlo para ver cómo Dios está hablando en nuestros corazones, tener esa bendición como iglesia. Y vamos a ver en este texto qué es lo que el Señor nos quiere decir. Comienza Pedro, que estaba en Jerusalén. Recuerda que los apóstoles quedaron en Jerusalén y la iglesia empezó a ser dispersada, pero los apóstoles quedaron en Jerusalén. Bueno, Pedro, ahora siguiendo el amor de Dios en la comunión con Cristo, va a hacer algo. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Empezó a visitar a los hermanos que estaban formando nuevas iglesias. Lida queda hacia la costa de Jerusalén. Entre medio está el valle de Sarón, y en la costa misma está un pueblo que se llama Jope. Entonces, entre Jope y Jerusalén está Lida, o Lod, también se llama así. Dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Entonces uno, cuando lee la historia, dice, Pedro fue a ver a este hombre. No, Pedro, ¿de qué dice el texto? Fue a ver a los hermanos, a animar a los hermanos, fortalecer a las iglesias. Eso fue, y se encuentra con este hombre. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. ¿Por qué? Porque el Señor siempre es el que hace la obra usando a sus siervos. Y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¡Wow! Tremendo. Después de esta historia viene otra similar. Había entonces en Jope, y aquí nos vamos a la costa, una discípula llamada Tabita, que significa gacela, Tabita en hebreo, Dorcas en griego. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y ya leyeron ustedes la historia, falleció y estaban llorando, y ella estaba muerta hace un rato ya. Y 38. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Y él, cuando llega entonces a Jope, queda solo con la muerta, y Dios
Jesucristo la resucita. ¡Wow! Otro tremenda maravilla del Señor en medio de la iglesia. Y en el 42 dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Otra vez, esta maravilla llegando a muchos. Podemos hacer dos cosas a veces en el texto. Hay que poner atención a veces a cosas que dice el texto. Pero lo que el Señor me hizo ver acá es, me dijo lo siguiente, no veas los milagros, mira a Cristo. Y es impresionante. ¿Qué está haciendo Cristo? Uno puede decir, ¿está salvando gente? Sí. ¿Está resucitando gente? Sí. ¿Está haciendo milagros? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Está usando un siervo. Y si uno se fija, este siervo fue a recorrer lugares. Y de un lugar lo llamaron para ir a otro. Y vamos a ver más adelante cómo lo van a seguir llamando. Para que Cristo haga una obra. O sea, el mismo Señor va a usar a otras personas para llevarte a donde Él quiere. Puede ser donde tu misma familia, puede ser donde amigos, no lo sabemos. Puede ser incluso donde el hermano de la iglesia para que lo disipules. Cristo sabe dónde quiere hacer su obra y a quién va a usar y cómo. ¿Y a quién va a usar? A ti, así de simple. Tú vas a ser como Pedro. Eso es lo que yo veo en este devocional. ¿Qué necesito entonces yo para ser Pedro? Para que el Señor me use de esa manera y yo pueda estar en el lugar donde el Señor me va a usar para bendición de no solo uno a veces, sino que de muchos. ¿Quieres estar tú en ese lugar, que Dios te use con poder para bendición de muchos? ¿Cierto que sí? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Permanecer en comunión con el Señor. Es interesante en el versículo 40, dice, entonces sacando a todos, eso hizo Pedro. Estaba en un lugar, los sacó a todos para quedar a solas con el Señor, buscando comunión con el Señor. Todo el tiempo se nota que él estaba en comunión con el Señor. ¿Por qué fue a visitar las iglesias? Porque en su corazón tenía el amor por los hermanos. ¿De dónde viene eso? De Cristo, de esa comunión. No viene de otra parte, no es porque a mí se me ocurra. Es porque Dios pone eso en mi corazón. Eso es lo que yo veo en este texto, en la vida y en las acciones de Pedro. El Señor diciendo, mírame a mí. No mires los milagros. De eso me encargo yo. Míreme a mí, sígueme a mí. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Wow. Te queda más o menos claro el texto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la comunión con el Señor. Y en la comunión con el Señor vamos a tener la comunión los unos con los otros, como dice Juan en su primera carta. Dice exactamente eso mismo. Este pasaje es precioso, porque a pesar de que dice que los apóstoles se quedaban en Jerusalén, Cristo pone en el corazón, por amor a Él y por amor a los hermanos, visitar hermanos para que Cristo siga haciendo su obra. ¿Y a quién va a usar? A ti. ¿No es un enorme privilegio? ¿No te da gozo eso? A mí sí. Amén. Dios te bendiga, hermano.